Listo, bueno, vamos a comenzar entonces las sesiones del Nuevo Testamento. Juan José, si nos hacen los honores, por favor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por este reencuentro con el hermano Jorge Luis y con todos los hermanos que seguimos con atención e interés esta formación bíblica. Te pedimos que envíes al Espíritu Santo, ilumine a Jorge Luis y a todos nosotros para poder entender el mensaje que tú quieres transmitirnos a través de él. Gracias por darnos la oportunidad de permitir tener este encuentro y todos los encuentros que venideros para nuestra formación y enriquecimiento espiritual. Bendícenos permanentemente. Amén. 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 Bueno, esta va a ser una carrera de resistencia, ¿no? Como ya yo le había dicho a Juan José, el, el párroco me pidió dar también Cristología, que es lo que viene después del Nuevo Testamento, y vamos a tocar también en algunas sesiones de lo que es la iglesia primitiva. La iglesia antes de Constantino. Yo creo que en la nueva evangelización que promovía mucho Juan Pablo II y que obviamente todavía se sigue promoviendo de cómo podemos hacer para acercar los jóvenes y demás más a la iglesia, podemos tener algunas pistas de esa primera evangelización. En esa primera evangelización es interesante cómo los números de creyentes iban creciendo a, a costa de su vida muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento. Voy a estar subiendo los videos prontamente. Se me ha ido pasando el tiempo, estuve fuera y no les debo 2 videos que no he subido. Entonces, bueno, sería bueno hacer un recorderis de la primera clase que dimos, que hay 4 claves para leer la Biblia. La primera es leer la Biblia y leer la vida. No nos sirve de nada si no podemos actualizar el mensaje y que nos guíe. Segundo, leer la Biblia en comunidad. O sea, en clave de comunidad. La Biblia está escrita desde una comunidad para una comunidad. Cuando yo saco una reflexión de la Biblia que me beneficia a mí y que perjudica a la comunidad, o sea, que no edifica a la comunidad, tiene un 99.9% de probabilidades de estar errónea. La tercera es el espíritu del texto. Todo texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto para hacer que la Biblia diga lo que a mí me da la gana. Y la cuarta clave, y es donde entramos hoy también, es leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ilumina el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo lleva a su perfección, lo lleva a su plenitud. Muy tarde. Entonces, la palabra testamento significa alianza. Viene del latín testamentum, que significa alianza. El Antiguo Testamento es la antigua alianza que hace Dios con Moisés en el Sinaí, donde le dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es, digamos que la primera manifestación que tenemos de Dios irrumpiendo en nuestra historia, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado. Es importante porque como todas estas tribus que estaban en Egipto y llegan a Canaán y se encuentran de diferentes éxodos, tienen la idea colectiva de un Dios que intervino en su historia y un solo Dios en un mundo totalmente politeísta. Entonces, definitivamente que algo extraordinario tuvo que haber pasado. Hola, la señor Kirben. El señor Barreto está estacionado en la parte del frente. Entonces, en el Nuevo Testamento también tenemos
un momento decisivo. Pero bueno, entonces vamos, para poder leer el Nuevo Testamento, ¿cómo se forma el Nuevo Testamento? Y a eso le vamos a dedicar el día de hoy. Y esto es básico. Esto es básico entenderlo para poder entender todo el Nuevo Testamento. Los especialistas dividen en tres las etapas. La primera etapa, que va desde el año 6 antes de Cristo hasta más o menos el año 30. La segunda etapa, que va del año 30 al año 70. Y la tercera etapa, que va del año 70 al año 120, cuando ya todos los estudiosos están de acuerdo en que están escritos todos los libros que forman parte de nuestro Antiguo Testamento como lo conocemos hoy. ¿Por qué el año 6 antes de Cristo? ¿Por qué la primera etapa comienza en el año 6 antes de Cristo y probablemente termina en el 30? Siempre voy a utilizar la palabra probablemente, plausiblemente, porque acuérdense que en historia antigua no hay verdades absolutas, sino hay consenso de especialistas, hay plausibilidades. ¿Qué pasa? Hay un error de datación de un caballero, no me acuerdo si era monje o algo, que no recuerdo su nombre, pero sí sé que le decían el exiguo, un error de datación. Y se dieron cuenta que Herodes el Grande había muerto en el año 4 antes de Cristo. Entonces, si el episodio de los inocentes, si para el episodio de los inocentes Jesús tendría 2 años, entonces Jesús tendría que haber nacido por lo menos el año 6 antes de Cristo. Entonces, la mayoría de los especialistas están de acuerdo, yo creo que hay bastante consenso en que Jesús nace aproximadamente en el año 6 antes de Cristo, 7 antes de Cristo. ¿Okay? Entonces, ese nacimiento parte nuestra historia en dos. Parte nuestra historia antes de Cristo y después de Cristo. Así que sería el año más o menos el año menos 6. Y la mayoría de los especialistas están de acuerdo en que Jesús moriría en la Pascua del año 30. Algunos hablan del 33. Así que si sacamos cuentas y decimos que Jesús nace en el 6 antes de Cristo y muere en el 30, Jesús muere a los 36 años. No es que 36, 37, 38. Y en una época que la expectativa de vida era 40 años, pues no estaba tan joven como muchas veces nos nos hacen ver. Pero, ¿por qué esta es la primera etapa? Es porque obviamente es la época en que vive un judío, Galileo, pobre, de una familia religiosa, lo más seguro, por eso le ponen Jesús, que significa Dios salva, y esta persona hace cosas y dice cosas. Hace y dice. Dice lo que hace y hace lo que dice. Y eso es lo que lo lleva entonces hacia el año 30, que es el año en que más o menos colocan el tema de la crucifixión. Que nosotros siempre lo suavizamos un poco diciendo que bueno, que Jesús fue crucificado y ahora que estamos en Semana Santa es bien importante recordar, y yo creo que esa película de Mel Gibson hace un buen trabajo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esto no está, yo no estoy promoviendo nada, pero Jesús no fue que fue crucificadito y no. Jesús fue brutalmente asesinado y guindado en una cruz como un alborotador público por los romanos. Los judíos no tenían la potestad de poder mandar a nadie a la muerte en cruz, solamente los romanos. Los judíos lo que podían hacer era mandar a lapidar. Ese sería el año 30. Esa es la primera etapa. Vive una persona, esa persona viene con un anuncio, su anuncio es uno, el reino de Dios o el reinado de Dios,
camina por Galilea, va a Jerusalén. Muchas veces nos enredan porque nos dicen sube a Jerusalén y siempre uno dice sube a Jerusalén porque uno está subiendo, bíblicamente uno sube hacia el Padre o teológicamente uno sube hacia donde está Dios, que está en el templo, pero Jerusalén está hacia el sur de Galilea. Entonces, pero bueno, siempre decimos Jesús sube a Jerusalén y es muerto en el 30. Entonces esa sería la primera etapa. La segunda etapa comenzaría del año 30 al año 70. ¿Qué pasa en el año 30? Los que hemos leído, bueno, todos creo que hemos oído el tema de los discípulos de Maús y demás. Los discípulos salen huyendo. Los discípulos salen corriendo. Los discípulos están asustados. Los discípulos están decepcionados. Los discípulos no lo pueden creer. El Mesías, el nuevo David, el que vendría a salvarlos, ya no está. Y se retiran, regresan, cada uno regresa a su actividad común, sería lo más aceptado, ¿no? Pedro y compañía habrían regresado a Galilea a seguir con su tema de pesca. Aquí es donde viene la segunda irrupción de Dios en la historia, obviamente además del nacimiento de Jesús. Y es la segunda etapa que va del año 30 al año 70. Es cuando estos discípulos tienen la convicción que Jesús no ha muerto y que de una manera o de otra Jesús vive en ellos, que Jesús ha resucitado, que Jesús está en medio de la comunidad. No se explicaría de otra manera cómo estos 11, porque Judas, recuérdense que ya no estaba en la ecuación, salen a predicar a costa de su vida. Y la mayoría de ellos mueren martirizados. La tradición pone que el único que no muere martirizado es Juan, aunque hay algunas otras teorías que no lo... pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, ahí hay algo importantísimo que estamos viviendo ahora en Cuaresma y que lo vamos a vivir el día más importante del año litúrgico, que es el día de la vigilia pascual, la resurrección del Señor. Esa experiencia que tuvieron esos discípulos, ellos comienzan a transmitirla, pero no saben cómo transmitirla. Por eso tenemos un montón de referencias o diferentes maneras que hemos recibido esa resurrección. Y esa es la segunda etapa. En esa segunda etapa, estos discípulos salen llenos del Espíritu Santo, salen con la convicción de que el Maestro ha resucitado, salen con la convicción de que el Maestro está entre ellos, salen con la convicción de que Dios lo ha glorificado y van a predicar. Recuerden, en este momento estamos en un grupo judío mesiánico. Jesús resucitado, o bueno, perdón, en vida, pero cuando resucita, y todos los que estaban con él, que se calculan que serían unos 400 seguidores al principio, es más o menos la cifra que se maneja, todos eran judíos. Entonces, eran judíos que creían en el Mesías. Entonces, no se pone por escrito nada porque Jesús nunca escribió nada. Jesús, todo lo que le dijo a los discípulos y lo que hizo, ellos lo vivieron. Ellos lo vieron, ellos lo oyeron. Así que ellos lo transmitieron a estas primeras comunidades. Estamos en una cultura analfabeta, por un lado, y por otro lado estamos ante una cultura donde se memorizaban las cosas. Recuérdense que hemos dicho que en las escuelas rabínicas
los estudiantes se sabían la Torá de memoria, ¿ok? Y el Antiguo Testamento, muchos de ellos se lo sabían de memoria. Entonces, no fue necesario poner por escrito esos eventos porque los testigos oculares seguían vivos. Y hay otro elemento que es importante y que nosotros lo podemos ver en las cartas de San Pablo, y es, esta generación pensaba que el final de los tiempos, la segunda venida del Mesías, era inminente y que iba a ocurrir en su vida. ¿Ok? Poco a poco fue pasando el tiempo y se fueron dando cuenta de que no había esa segunda venida. Los discípulos van muriendo y llegamos entonces al año 70. Porque el año 70 es un año importantísimo y que marca un antes y un después. A partir del año 66 los judíos se rebelan contra los romanos. Primero Domiciano los sitia, el que fue después emperador, y deja al mando a su hijo Tito, que también fue emperador después. Y Tito destruye el templo. O sea, el templo de Jerusalén, el segundo templo, es destruido en el año 70. Y el judaísmo oficial entra en crisis. Los saduceos desaparecen, ya no hay templo, ya no hay sumo sacerdote. Los fariseos son los que mantienen el judaísmo vivos. Entonces, los fariseos van a jugar un papel muy importante para el judaísmo de ahí en adelante, a partir del año 70. Hay una conferencia en Jamnia, que está en el material que yo les mandé. En hebreo se le llaman Yafne, algunos la niegan, pero bueno, hubo una división ya, comienza a haber división entre judíos mesiánicos y judíos no mesiánicos. Judíos que creían que el Mesías había venido y los judíos que no, que era la gran mayoría de los que estaban en Palestina. Porque los judíos que estaban fuera de Palestina, en la diáspora, no se habían enterado ni siquiera de lo que había pasado. No había internet, no había telecomunicaciones. Por eso Pablo juega un rol importantísimo y otros muchos misioneros anónimos en difundir la noticia del Mesías. Pero en esa difusión de esa noticia del Mesías, estas sinagogas que eran inclusivas, o sea, ellos dejaban que entrara gente que les llamaba la atención la ética judía, los temerosos de Dios que les dije que se ponían alrededor en la sinagoga, en las últimas filas, que no se querían circuncidar. Pablo comienza a convertir muchos y entonces, claro, se va el movimiento que era un movimiento dentro del judaísmo, se va volviendo un movimiento cada vez con más paganos, por llamarlo así, dentro del movimiento. Y las comunidades cristianas, que mal llamadas cristianas porque todavía no son cristianas, este nombre se comenzará a usar ya para el siglo II, estamos hablando del año 70, las comunidades comienzan a tener problemas con los fariseos. Comienzan a tener problemas, son expulsados de la sinagoga, no pueden participar de la sinagoga. Y es en este momento en que se comienzan a recopilar cosas que ya se habían escrito, algunos dichos, algunos milagros, algunos hechos, algunos credos, etcétera. Y se comienza entonces a poner por escrito los libros del Nuevo Testamento. Comenzando, lo primero que se escribe son las cartas de Pablo. Esto es algo de que muchas veces se nos olvida. Los escritos más cercanos al Jesús histórico son las cartas paulinas, porque San Pablo le escribía a estas comunidades no con la finalidad
de ser publicado en una Biblia posteriormente, si no le estaba escribiendo porque los estaba corrigiendo o porque los estaba exhortando o porque los estaba animando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las cartas de Pablo ya contienen algunos de esos primeros credos que existen, como por ejemplo la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús a Cefas, él elimina a las mujeres del mapa, eh, la última cena, ¿okay? La fracción del pan, y estas comunidades comienzan a tener problemas internos y comienzan a tener problemas externos. Problemas internos de convivencia, etcétera, 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 y problemas externos, digamos, con el judaísmo oficial. Son expulsados de la sinagoga. Para resolver estos problemas, y porque los discípulos comienzan a morirse y luego no van a quedar testigos oculares de que puedan decir, yo conocí a Jesús, yo lo vi actuando, yo lo oí, etcétera, 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 comienzan a ponerse por escrito los primeros libros del Nuevo Testamento. Pero hago una salvedad, y esto es bien importante tenerlo presente siempre que nos vayamos a acercar al Nuevo Testamento. Lo que se escribe en los evangelios se está escribiendo en una comunidad específica y se está escribiendo para resolver temas de esa comunidad específica en ese momento específico. En pocas palabras, se están preguntando, ¿qué haría Jesús en este momento? No están relatando una historia de Jesús. Por eso luego es necesario entrar en lo que es la cristología para poder recuperar ya la figura del Jesús histórico. Entonces, tenemos, ¿cuántos evangelios tenemos? ¿Quién quiere participar? Meli, que acaba de apagar la cámara. ¿Cuántos evangelios hay? Esa es una pregunta capciosa. Dos, Antiguo y Nuevo No, evangelios. Testamento. No, perdón, evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? Vaya la peste. O sea, ¿cómo así? Eh, Bien capciosa. Esto te voy a decir, creo que son 5. Ok, los evangelios normalmente Son nos referimos a ellos San Mateo, San Lucas, San Juan, y San Marcos. San Marcos. Ok, entonces dicen que los evangelios son 4, pero en realidad Ok, el evangelio es 1. La palabra evangelio viene del griego que significa buena noticia. Esa buena noticia se aplicaba al César y ahora se le aplicó a Jesús. Entonces la buena noticia es Jesús. Y esa buena noticia que es Jesús, o sea, ese evangelio tiene 4 aproximaciones. Por eso es que la manera correcta de decirlo sería el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Juan. 4 aproximaciones a un solo evangelio. El evangelio es la buena noticia y la buena noticia es Jesús de Nazaret. Entonces, las comunidades comienzan a poner por escrito, comienzan a recopilar información de que les ha llegado de diferentes fuentes que vamos a ver para resolver los problemas que tienen en ese momento, después del año 70. Por eso, las disputas de Jesús con los fariseos son muy probablemente más violentas en lo que queda escrito en la Biblia que en lo que históricamente habrá sido. ¿Ok? Porque en los evangelios se nos estaban hablando de los fariseos después del año 70. Es una respuesta. ¿Qué hubiese hecho Jesús en ese momento? Se comienzan a recopilar, a recordar y a formular los dichos y los hechos. Y les llega también algunos documentos de que estarían ahí. Entonces, el evangelio
o estos 4 evangelios según nacen de una tradición anterior. ¿A qué me refiero con esto? Que entre la muerte y la resurrección de Jesús, que es el año 30, y el año 70, han pasado 40 años. Entonces hay una tradición, y esa tradición es la que escriben los evangelios. Por eso es que los evangelios tienen que ser leídos a la luz de la tradición con la cual fueron escritos. De lo contrario, no los podemos entender. ¿Y quién es el garante o el depósito de la fe de esa tradición? La Santa Madre Iglesia. Entonces, es una locura tratar de entender los evangelios fuera de la tradición con la cual fueron escritos. ¿Ok? Mateo, o el que haya escrito el evangelio según San Mateo, tenía una intención, Marcos tenía una intención, Lucas tenía una intención y Juan tenía otra intención totalmente diferente. Por eso es que los evangelios los dividimos en 2. Los 3 primeros, que es Mateo, Marcos y Lucas, le llamamos evangelios sinópticos, porque podemos hacer una sinopsis, ponerlos en una columna y ver muchas semejanzas entre los 3. Y el evangelio de Juan lo estudiamos aparte. El evangelio de Juan lo estudiamos aparte porque muy probablemente, y siempre voy a usar la palabra muy probablemente, plausiblemente y nunca con toda la seguridad del mundo porque nadie en historia antigua lo puede hacer. Muy probablemente ya Juan conocía estos evangelios o había oído hablar de ellos, y estos eran los evangelios que hablaban de la vida de Jesús, en lo que en teología se llama teología ascendente, o sea, Jesús hombre se convierte en el Cristo de la fe, y Juan entonces nos escribe su evangelio en una cristología descendente. El Cristo hace, o sea, la palabra que está al lado de Dios y la palabra que es Dios hace morada entre nosotros, habita entre nosotros. Entonces esa es la intención de Juan. Entonces, cada uno de los evangelistas tiene una intención. No es que nos quieren engañar, no es que nos quieren decir. Por eso vemos que algunos evangelios pensamos que se contradicen, que algunos evangelios, uno tiene el Padre Nuestro con 5 peticiones y el otro tiene el Padre Nuestro con 7 peticiones. Son cosas que vamos a ir viendo y que vamos a ir estudiando poquito a poquito. Obviamente se deciden poner los evangelios antes de las cartas de Pablo, que fueron escritas primero. Se deciden poner los evangelios porque el núcleo y el centro del Nuevo Testamento es la vida de Jesús. Entonces tenemos 4 evangelios, 4. El evangelio de Lucas era uno solo, pero era tan largo que como estaba en 2 rollos, se dividió el evangelio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, por lo general, el libro de los Hechos de los Apóstoles lo vamos a estudiar dentro de los sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. Porque Lucas y Hechos es, digamos que una sola obra dividida en 2, aunque se haya escrito muy posteriormente la segunda parte. Que eso es lo que la mayoría de los especialistas hablan. Luego se estudia todo lo que es el cuerpo, lo que llaman el cuerpo juánico, que serían las 3 cartas de Juan, el Evangelio y el Apocalipsis, y obviamente todo lo que es el corpus paulino, que son las cartas de San Pablo o que se le atribuyen a San Pablo. ¿Okay? Así que originalmente, y yo no sé si esto es por numerología hebrea o qué, pues son 4 evangelios, son 14 cartas paulinas. Originalmente se pensaba que la carta a los hebreos era de Pablo, ya después se acepta casi unánimemente que no es de Pablo, pero se pensaba que era de Pablo, así que habrían 14, 7 más 7. Hay 7 cartas
apostólicas, que son las cartas de Judas, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, son 7, y el Apocalipsis, que habla de 7 cartas que se describen a 7 iglesias. ¿Ok? Entonces, los primeros evangelios que vamos a estar viendo, o el primer grupo que vamos a estar viendo, son los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. ¿Por qué Mateo va primero? Porque durante mucho tiempo se pensó que Mateo era el evangelio más antiguo y que Marcos era una copia breve del evangelio de Mateo, hasta que ya es unánime, bueno, siempre habrá algún disidente, pero ya se sabe que Marcos es el primer evangelio que se escribe. Entonces, el evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribe. Después se escriben los evangelios de Lucas en una comunidad y el evangelio de Mateo en otra comunidad. El evangelio de Lucas hacia una comunidad de cristianos que vienen del paganismo, y Mateo hacia una comunidad de cristianos que vienen del judaísmo. Por tanto, cada uno tiene una intención diferente. Lucas tiene una intención, a un pagano no le interesa para nada la figura de Moisés. Sin embargo, para un judío en la comunidad mateana, sí era la figura central. Por eso es que Mateo insiste en que Jesús es el nuevo Moisés. Habrán oído que se dijo, pero yo les digo, ya no es Dios dictándole a Moisés la ley, sino es Jesús como Dios dando la ley. El nuevo Moisés, pero más que Moisés. ¿Ok? Entonces, primero se escribe Marcos, y después ya en la próxima clase vamos a traer un diagrama para poderlo ver claro, pero primero se escribe Marcos. Marcos lo conoce, o el evangelio de Marcos lo tiene presente Mateo y Lucas. O sea, Mateo y Lucas tienen acceso al evangelio de Marcos. ¿Cómo podemos saber esto? Porque ponemos los 3 evangelios y vemos que hay mucho material que es común a Marcos, que es el primero, en Lucas y en Mateo. Ahora, se encontró otro tema interesante, que es, hay material que está en Mateo y Lucas casi idéntico, pero que no está en Marcos. Y entonces se hizo la hipótesis, que ya es bastante aceptada, de la fuente Q. La fuente Q es una redundancia, porque Q en alemán significa Quelle, Quelle significa fuente. Entonces la fuente Q sería decirle la fuente fuente. Pero bueno, son los dichos y hechos del Señor. Sería un material al cual tuvieron acceso Mateo y Lucas, de dichos y de hechos. Esta hipótesis cobró muchísima fuerza después de unas excavaciones arqueológicas que se hicieron en Hak Hammadi. En Hak Hammadi se descubrió el evangelio apócrifo de Tomás, y ahora vamos a explicar eso. El evangelio apócrifo de Tomás, que estaba traducido al copto. Ese era un evangelio gnóstico. Los gnósticos era una corriente que pensaba que solamente se salvaban los iluminados y demás. Pero ¿por qué es importante el evangelio de Tomás? Porque el evangelio de Tomás, que es independiente al de Lucas y al de Mateo, tiene material que es idéntico. Ahí es cuando cobra mucha relevancia el tema de esta fuente Q. Entonces quiere decir de que Marcos tiene sus fuentes que él usa, Mateo y Lucas conocen a Marcos y tienen además una fuente que le llamamos Q, que refuerza eso, el descubrimiento del evangelio apócrifo de Tomás, traducido al copto, que sería un evangelio bastante antiguo. Y Juan es otro evangelio y es otro enfoque. ¿Qué quiere decir
o por qué la iglesia decidió dejar 4 evangelios? Porque hubo intentos de hacer uno solo. Era supuestamente más práctico, pero para la iglesia y para nosotros es mucho más enriquecedor poder ver la figura de Jesús desde 4 perspectivas. ¿Ok? Por eso es, el evangelio es uno, pero son 4 perspectivas, según Marcos, según San Lucas, según San Mateo, según San Juan. Y esos 4 evangelios, desde muy temprano, se leían en las iglesias, y ese fue uno de los criterios que se utilizó para dejarlos dentro de lo que llamamos el canon o la regla. Por eso se le llaman evangelios canónicos. Habían 2. Básicamente se utilizaron en el siglo II, se utilizaron dos razonamientos. Uno, que el evangelio fuese leído en la liturgia o en las reuniones que se tenían en la casa, y 2, que tuviesen una conexión apostólica. Entonces, ya desde el siglo II, estos 4 evangelios cumplían esos elementos, aun cuando se pensaba, nuevamente, que Mateo era el primero. O sea, que Marcos no, todavía no sé. Lo de Marcos es el primero, es mucho pues, pero eso no tiene mucha importancia. Entonces, ¿qué son los evangelios apócrifos? Los evangelios apócrifos que siempre nos van a salir, y justamente estamos en esa época ahora de la National Geographic, History Channel, no va a salir en Netflix ahora y no va a salir en todos lados. El evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de este, el evangelio del otro. Esos evangelios existen desde hace mucho tiempo. Esos evangelios son del siglo II, siglo III, siglo IV. Ustedes tienen acceso a esos evangelios apócrifos y los pueden leer. Son evangelios. Apócrifo significa oscuro, pero digamos que en la terminología nuestra de lo que queremos enseñar, apócrifo significa que no está en el canon, que no está en la Biblia. ¿Qué llenan estos evangelios? Tratan de llenar espacios que los otros evangelios no tuvieron interés en tener. La infancia de Jesús, los famosos años perdidos de Jesús, entonces se inventan historias, algunos son de cortes de diferentes gnósticos, otros son o sea, son evangelios muy posteriores. Estos son los 4 evangelios canónicos y tenemos un montón de evangelios apócrifos. No se crean de que eso lo acaban de descubrir y que la National Geographic va a publicar el evangelio de María Magdalena, donde Jesús le da un beso, y entonces ya se crea todo este lío, porque en el gnosticismo, para pasar el conocimiento de un lado al otro, se da un beso. Entonces, pues, pero bueno, como la gente no sabe, pero entonces es importante que nos vamos a aproximar al Nuevo Testamento sabiendo que los primeros escritos del Nuevo Testamento son los escritos, las cartas paulinas, que son las verdaderas cartas paulinas, que son 7. Luego serían las cartas deuteropaulinas, que son 6, y la carta a los hebreos. Están los 4 evangelios y están las cartas apostólicas y el Apocalipsis. Un libro que nos aterra y que siempre le han dado muy mala fama y que lo vamos a estudiar aquí porque es un libro precioso. Así que nuevamente, tenemos a Jesús que estuvo con nosotros desde más o menos el año 6 antes de Cristo hasta el año 30. Después de eso viene la tradición de la iglesia, o sea, se comenta, se explica, se catequiza, se proclama, y lo que más importancia tiene, el núcleo de esa proclamación, es lo que celebramos nosotros en el Triduo Pascual.
la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. A nadie le importó preguntarse Jesús cuándo nació. A nadie le importó preguntarse Jesús qué hizo cuando tenía 5 años. Lo que le importaba era que Jesús, el maestro que los había acompañado, había resucitado y vivía con ellos de una manera diferente. Y que eso los llenaba de espíritu para ellos poder seguir catequizando. Se comienzan a recopilar materiales de diferentes fuentes, dichos, palabras sueltas que se fueron poniendo por escrito. Recuerden, nuevamente les recuerdo, estamos entre una cultura que es oral, una cultura que es muy analfabeta y una cultura que es, en esa época, una cultura que es pobre. El evangelio estaba dirigido en la audiencia de Jesús, salvo algunas excepciones. Era pobre, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner la cabeza. Y donde se usaba mucho la memoria. Se comienzan a poner luego que ese Jesús resucita y que estos discípulos comienzan a morir y que el final de los tiempos no se va dando, entonces se comienzan a poner por escrito los evangelios. Como punto de ruptura, el año 70, con la destrucción del templo, la expulsión de los judíos mesiánicos de la sinagoga. Y comienzan entonces ellos a plantearse para resolver nuevos problemas que tendrían en el año 80, en el año 90. Los evangelios los tenemos que usar nosotros de la misma manera hoy. Sería preguntarnos, ¿qué haría Jesús ante esta situación? La misma pregunta que se hicieron los evangelistas, la misma pregunta que nos debemos hacer nosotros hoy, después del estudio del Nuevo Testamento, es, ¿qué haría Jesús hoy? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Si todos nos preguntáramos eso, el mundo sería otra cosa. Pero bueno, eso ya es una utopía, ¿no? Pero ese sería el mensaje. No sé si estamos claros de más o menos cómo se forma el Nuevo Testamento. Es importante repetir, y lo vamos a repetir una y otra vez, el Nuevo Testamento, los evangelios, no son biografías de Jesús. Son historias teológicas de comunidades que tienen diferentes problemas a los que tuvo Jesús en vida, pero que utilizando lo que recibieron de la tradición, de lo que recibieron, de lo que Jesús había enseñado y de lo que Jesús había hecho, encontraron entonces respuestas para esa situación. Ese es el tema. Entonces tenemos los evangelios, dijimos, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Hechos, que eran un evangelio y que se partieron en dos. Luego vamos a ver todo lo que es el cuerpo juánico, que sería el evangelio según San Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis. Eso se llama corpus juánico. Y después vamos a ver entonces todo lo que es el tema de San Pablo. ¿Ok? San Pablo, si no hay San Pablo, bueno, no quiero entrar en esta exageración. Iba a decir que si no había San Pablo, no había iglesia. Si no hay Jesús, no hay iglesia. Pero si no hay San Pablo, no hay la difusión que tuvo la iglesia fuera de Jerusalén, fuera de Palestina. San Pablo era como el gerente de mercadeo. Estuvo por todos lados y eso es lo bonito que hace que de 400 personas que se calcula que habrían cuando Jesús resucita o en Pentecostés, hayan aproximadamente unas 6 millones de personas cuando Constantino se convierte en el siglo IV. Así que bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar reuniendo todos los jueves y vamos a ir con calma. Y vamos a entrar entonces un poquito más profundo en los evangelios sinópticos para el próximo jueves.
y comenzaremos con el primer evangelio, más antiguo, que es el evangelio de Marcos. ¿Cuál es la intención de Marcos? ¿Cuál es el secreto mesiánico? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque Marcos es la base que utilizan Lucas y Mateo, además de la fuente Q, además de material propio para sus evangelios. Así que no sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos claros? No quiero enredar más. El Nuevo Testamento se escribió en griego, todo. Hay una teoría que nunca se ha podido probar, que el Evangelio de Mateo habría sido escrito primero en arameo o en hebreo, porque estaba destinado a hebreos, a judíos, pero ese Evangelio nunca se ha encontrado. Así que hasta donde yo sé y hasta donde podemos probar, todo el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Ok? Así que la primera versión del Nuevo Testamento estaban esos escritos en griego. Después San Jerónimo los traducirá al latín en la Biblia que se llamará la Vulgata, que será una Biblia que se utilizará mucho para las futuras traducciones. Ok, preguntas, que no quiero abrumar esto. ¿Estamos claros, Juan José? Lo veo muy callado hoy. No. ¿Todo bien? Todo bien, lo único que uno tiene ideas como prefijadas, ¿no? Los 3 años de Cristo, y tú, digamos, nos comentas ahora que podría no ser 33, sino más ser 26. Lo de que había un desfase, sí, es correcto, se lo sabía, pero lo de la edad de Cristo, como que uno lo daba como que por hecho que eran 33 años, ¿no? Y que su vida, digamos, al público ya es, ¿no? De su evangelización fueron de los 30 a los 33 años, ¿no? Sí, no, definitivamente esto, pero la teología, así como nuestra fe, debe ir avanzando y en la medida en que va avanzando y se van haciendo descubrimientos que están probados, pues hay que, pero al final del día, Jesús dividió la historia en dos, haya nacido en el -6 o en el -7 o en el 0. Okay. Pero sí está bastante aceptado y probado que hubo un error de datación. Por eso ustedes van a ver en su cartilla, que es una cartilla católica jesuita, que Jesús lo ponen en el año 6 antes de Cristo. ¿Ok? 6 antes de Cristo. Y muy probablemente muere en el 30. Sí, y yo la primera vez que saqué cuentas también se me hizo chocante porque siempre pensé Jesús crucificado muy joven, pero para los estándares de la época no estaba tan joven. Tendría 36 años, más o menos. En una época donde ustedes saben que 40 años era la expectativa de vida, con algunas excepciones, ¿no? Y aunque no lo has tratado ahora, ¿se puede decir que fueron 3 años de vida pública o tampoco no necesariamente fueron 3 años? Porque digamos el esquema que tienes hasta los 30, de 30 a los 33 y murió a los 33. Ya, ok, nos olvidamos de los 33, puede ser a los 36, pero se asume 3 años de vida pública. Eso tampoco no necesariamente es tan cierto. Ok, nosotros lo vamos a ver en Cristología. Lo más aceptado es la teoría de los 3 años. Porque en el Evangelio de San Juan habla de una sola subida a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, que eso contradice un poco el tema de los temas, pero San Juan tiene otras intenciones. En la vida pública de Jesús, lo más aceptado es que serían 3 años. Así que si los discípulos, para entender al maestro, tuvieron que pasar con el maestro 3 años
y además la pasión, la muerte y sobre todo la resurrección para poder creer y madurar su fe, pues nosotros tenemos que quedarnos en estos cursos por lo menos unos 3 años y esperar que el Espíritu Santo nos ilumine con la misma fuerza. Por eso es que miren, en la iglesia primitiva, y les voy a dar algo anticipado. La iglesia primitiva, uno de los éxitos que tuvo la iglesia primitiva era que había una férrea formación. La gente que se hacía cristiana sabía qué era lo que se estaba o en qué se estaba metiendo. ¿Ok? Eran los catecúmenos. El catecumenado sale de ahí. El catecúmeno lo bautizaban y podía entonces participar de la fracción del pan. Por eso en la primera parte estaban todos. La liturgia de la palabra, ¿qué diríamos? O sea, pero en esa época no le decían liturgia de la palabra, pero se hablaba pues de la muerte, la resurrección del Señor. Y después, hey, señores, todos para afuera, menos, eso ya lo vamos a ver, menos los bautizados. Los bautizados ya sabían muy bien, y por eso los bautizaban grandes, sabían muy bien en lo que estaban metidos. Por eso esas comunidades crecían por el ejemplo, que es como debemos nosotros hacer que nuestras comunidades crezcan. Y ese ejemplo viene siempre, nuevamente con el Nuevo Testamento, pensando en qué haría Jesús en esta situación. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿No? Entonces muchos de ellos mueren martirizados en la iglesia primitiva, pero es que Jesús muere martirizado también. Porque Jesús dice, y con esto termino, Jesús dice y hace lo que dice y dice lo que hace, aún cuando lo van a matar. Jesús anuncia el reino y Jesús anuncia y denuncia aún cuando lo van a matar. Él es cónsono con el mensaje. Entonces nosotros tenemos, si somos discípulos y misioneros de Jesús, tenemos que hacer y decir lo que hacemos y hacer lo que decimos. ¿Ok? Entonces, esto ya para la próxima ya voy a traer la presentación porque es más fácil ver con las fuentes, etcétera, ¿no? Pero esto, como no me dio tiempo hoy, pero quería que ya comenzáramos porque digo, ya demasiada vagancia, ¿no? Así que ya saben que estamos aquí, 12 capítulos del Nuevo Testamento. Ustedes lo tienen, ustedes tienen la cartilla número 2, que se llama Introducción al Nuevo Testamento, pero esta cartilla se abre en 4 más. Entonces vamos a estar enriqueciéndola, pero por lo menos lean la cartilla que les pasé en WhatsApp. Léanla, digiéranla, lean las citas. Eso es lo mínimo que deberíamos tener. Esta cartilla es más corta que la del Antiguo Testamento. Cada capítulo es más corto. Así que bueno, les agradezco mucho por habernos congregado en el día de hoy y espero verlos el próximo jueves. Será. Que Dios los bendiga y vamos entonces a seguir nuestro estudio del Nuevo Testamento. Gracias. Gracias, Chao. Jorge Luis. Bye, Gracias, buenas hermano. noches a todos. Buenas Gracias. noches. Gracias, Jorge Luis. Chao. Buenas Gracias. noches. Que Dios me lo bendiga. Chao, chao. Dios. Chao.